Estás escuchando Es Radio, Albacete. Ahora, en Es Radio, los casos del comisario Roldán. Y hoy venimos con un tema que yo creo que ha sido una reivindicación histórica y que vamos a poner de nuevo encima de la mesa. Roldán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola María, muy buenas. Bueno, arrancamos semana, arrancamos mes y vamos a hablar de una reivindicación histórica. Les hablamos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que siempre han querido que se los considerara como una profesión de riesgo. La verdad que nos sorprende y nos llama la atención porque otros cuerpos similares, como la Policía Local, sí que están considerados como profesionales de riesgo. ¿Qué significa todo esto? Pues la Seguridad Social establece 10 colectivos que por su naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, están considerados como profesiones de riesgo. A mí me sorprende que la Policía Nacional y la Guardia Civil todavía no estéis considerados. Bueno, a mí lo que me sorprende es que es una cosa que yo no conocía tampoco. Yo tampoco, pensaba que erais profesión de riesgo. Bueno, por lo menos en mi caso, yo soy un tipo raro, porque yo cobraba mi sueldo todos los meses, no sabía por qué lo cobraba, qué partes son del sueldo. Había gente muy entendida, que miraban su nómina, la letra pequeña. Que el incentivo de no sé qué, que si el complemento específico. Todo eso me enteré en el 2006, que estuve en Madrid haciendo el catálogo, trabajando a nivel en servicios centrales, y empecé a enterarme de qué consistía lo que cobraba un policía, cuánto cobras por este capítulo, por el otro, el que cobraba un poquito más porque estaba en el País Vasco, el que cobraba un poquito más porque estaba a lo mejor en Canarias. En fin, había distintas formas de compensar las deficiencias que podía significar vivir en una zona determinada con otra, como podía ser el riesgo, y había un complemento específico para los que estaban en lugares donde había más riesgo para que te mataran, ¿no? Es curioso porque vamos, yo me he enterado ahora con toda esta historia, pero viene al caso porque ¿alguien se puede imaginar que una profesión como esta, en donde muere tanta gente, porque está muriendo gente? Nos enteramos de los casos más llamativos, pero sigue muriendo gente en sucesos concretos, o lesiones, muchísima gente lesionada. Por cierto, algunos van a ser ahora amnistiados por haber lesionado a policías que se fueron a su casa con ideas graves y no han podido trabajar después, y los van a amnistiar, por lo visto. Bueno, ojalá que no, pero en fin, el proceso es ese, ¿no? La idea es salvar a unos para que puedan gobernar otros, y de paso, pues el que se quedó lesionado para siempre por una agresión física en ese momento, pues tendrá que apechugar. Bueno, pues muchos policías no hemos conocido nunca estos detalles. Ha sido poco a poco, a través de los que se mueven en estos ambientes, sobre todo la gente que está más metida en el mundo de los derechos, también se mete en el mundo de los deberes. Pero hay un colectivo en todas las organizaciones y administraciones que están muy predispuestos siempre a la búsqueda de derechos, incluso de privilegios. Y otros, pues estamos pendientes nada más que de trabajar y hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. En definitiva, después de lo que hemos conocido de los guardias civiles que están muriendo, que siguen muriendo, pero que han muerto muchos por razones del servicio, sobre todo tráfico, continuamente hay fallecimientos por problemas de los controles o alcances, intervenciones. Policías nuestros han muerto a través de cualquier servicio puntual. Otros que no han muerto han resultado lesionados. Otros que han podido morir y se han librado por poco, porque a veces te has fijado que hay escenas ahora. Claro, las redes sociales nos permiten ver sucesos que antes era muy complicado que llegara a la gente. Sí, no teníamos acceso a esa información. Este caso típico que pierde el hombre la cabeza, como está loco, pues luego no le va a pasar nada porque está loco, bien. Pero se permite luego dejar un cuchillo, de que si te pones a tiro te va a pinchar, y el policía tiene que valorar si le dispara o no le dispara, dónde le dispara, si le va a dar aquí o le va a dar allá, porque a veces algunos se ponen a dudar tanto que al final resultan muertos ellos. En fin, todo este tipo de cosas, creo que cualquier persona normal, con un mínimo de inteligencia, debería entender que son profesiones de riesgo. No hay duda ninguna. Ahora depende de dónde estés trabajando, qué servicio estés haciendo. Claro, un señor que hace documentos de identidad todo el día, pues lógicamente el riesgo es mucho más limitado que el que está en un Z. El Z es el radiopatrulla que está por ahí. Imagínate que en Madrid, y hay que decirlo además, cada vez es más peligroso ser policía en Madrid, en ciudades grandes, porque la sociedad está rebelándose contra la autoridad en general, y hay un colectivo más violento cada vez que se enfrenta seriamente a los policías sin miedo a las consecuencias de la ley. Y eso es muy malo. El Estado tiene que proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, de sus policías, y ser riguroso con los que se enfrentan a la autoridad del Estado.
Entonces te encuentras con sí, paradojas. Pero tú nuevamente dices que la ley se queda corta, ¿eh? Cortísima. O sea, imagínate, por ejemplo, que un funcionario de prisiones no tiene consideración de agente de la autoridad. O sea, el que le pega, un preso le pega a un funcionario de prisiones y no tiene el plus de gravedad por ser agente de la autoridad. ¿Por qué se lo quitaron? Está representando la autoridad dentro de las prisiones. Así Es una policía de prisiones. ¿Por qué se lo quitas? Fallecía una compañera en Bueno, ese Barcelona es hace no va poco. más, ese es no va más ya. Pero además que es la paradoja o la barbaridad es decir, bueno, un tipo que mata a otra persona y está cumpliendo condena por asesinato o por homicidio, que es un personaje que ha matado ya. Y dices, claro, esto te enteras cuando suceden estas cosas, pero ¿qué hace un tipo de estos trabajando en una cocina con cuchillos? Y si un hombre ha estafado a otro porque le ha engañado con la tarjeta de crédito, pues chico, pues vale. Pero gente que ha matado personas que estén en servicios, vamos a decir incluso de cierto privilegio, de haciendo labores mecánicas en las prisiones, como los hay gente que trabaja en muchísimas cosas, y que le tenga acceso a cuchillos. No, que Pero no se puede. y quien ha decidido esa... Ahora cesan al director de la prisión, pero ¿cómo se puede consentir que eso exista, esa posibilidad? Bueno, pues Así es el riesgo. es. Entonces, el funcionario de prisiones tampoco tiene riesgo. Cuando están trabajando quizás menos de los que deben trabajar en prisiones, que tienen que enfrentarse a gente muy peligrosa. Hay cuerpos que sí que ya tienen esa... Bueno, porque lo consiguieron en su momento. Están catalogados ya. Yo Por creo que hay un ejemplo, problema económico ahí, María. Desde Mira. el 2 de enero de Sí. 2019 la policía local sí que está considerado profesionales de riesgo y tienen la posibilidad de reducir su edad de jubilación sin recortar la pensión y están incluidos dentro del régimen general de la Seguridad Social. La Ertzaintza, Los Mossos de Escuadra, la Policía Foral de efectivamente, Navarra, los claro, Mossos de Escuadra, la Policía Navarra, pero Policía Nacional y Guardia Civil no. Voy a darte un argumento económico. A lo mejor es una explicación. A lo mejor no es esa, pero voy a Porque se arriesgarme. pueden jubilar a los 65 años. Voy a o arriesgarme, antes, mira, ¿o por María, qué? imagínate que la policía Que no local sé. hace un convenio, son funcionarios Pero civiles. los profesores también se pueden jubilar, ¿no? A partir de los 60 años. Pero no es por... Ellos no es de por riesgo, ya, por otras pero razones. Hay de si todo, es sí. económico, que es lo que Sí, tú estás diciendo. pero económicamente me refiero a lo siguiente. Si tú tienes un cuerpo reducido de gente Ujú. y haces cuentas, y dices, bueno, esto me supone a mí tanto coste el que esta gente tenga estas posibilidades. Venga, me meto. Los ayuntamientos hacen convenios con su propia policía. Es curioso porque hay cosas tremendas, ¿no? ¿En qué sitio hay por ahí una especie de... Ha habido casos en la provincia de Albacete también, cuidado. Esa técnica que es... y los médicos colaboran, entre comillas. Nos vamos de baja todos y extorsionamos al ayuntamiento para que nos suba a las horas extras, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es todo económico. Claro, si tú subes €1 a un cuerpo de policía local de una población, sale a tanto, ¿verdad? Si le subes €1 a los Mossos de Escuadra, sale a tanto, porque son los que son. Mm. A la comunidad foral, lógicamente, es una cantidad pequeña. La Ertzaintza también. Pero, chico, €1 para la Policía y Guardia Civil son 170.000 o 180.000 euros. A lo mejor hay un argumento económico detrás de todo eso. Entonces a mí se me ocurre decir, bueno, señores, vamos a dejar una parte de ese dinero que ustedes están gastando en cosas que no vienen a cuento, que se están derrochando, incluso legalmente o ilegalmente se están echando al bolsillo. Piensen un poquito también en eso, en la gente que está jugándose la vida por ahí, porque se la están jugando de verdad, ¿eh? Aquí ha habido casos en Albacete que hemos conocido de policías que se han jugado la vida, no han muerto de casualidad, y se han jugado la vida seriamente. Y yo no sabía, cuando ocurrían esos casos, que esta gente estaba en una situación de esas características, ¿verdad? Yo la verdad que los dos guardias No lo entiende civiles que habían muerto el otro día en el sur cuando pasó lo de la Y lo de los narcolancha, controles de carreteras, los de los atropello. arrollados por el camión el otro día que en han la muerto gente de carretera, en los Albacete. palacios en Sevilla, etcétera. Pues hay un debate abierto, señores. Pero hay un que es de debate sentido en común. el que ellos sean considerados profesión de riesgo y yo creo que esas muertes públicas que estamos viendo ahora, que están siendo más conocidas a través de las redes sociales, etcétera, harán que este debate se abra de nuevo. A mí lo que me da un poco de ¿Verdad? vergüenza ajena es ver a un partido exigiendo ahora una cosa que cuando gobernaba no la ponía. Eso es muy Exacto, gracia. Los ya. políticos tienen Pero eso un lo tenemos así, comportamiento extraño en ver el Ya, extraño no. Cuando estoy en este Es a lado, beneficio de cada dice, uno. no, hay que saber distinguir entre el que llama y el que sale a abrir, ¿verdad? No me parece correcto. Aquí hay cosas, reivindicaciones mías particulares de muchos Ya. años que he dicho, y cuando el partido que gobierna no le interesa, pues cuando está en la oposición lo saca. Me parece un poco de
falta de vergüenza en general, ¿eh? No vamos a entrar en detalles, pero hay que tener un poquito más de vergüenza a la hora de ponernos a exigir cosas que tú no has puesto en práctica cuando estás gobernando. Creo que sí, que merece la pena recordar ese Bueno, detalle. que si otros cuerpos de policía sí que lo tienen, lo entendible y lo lógico sería que la Guardia Civil y la Policía Nacional también estuviesen. Bueno, y no entramos en remuneraciones, ¿eh? Solamente entramos en esta consideración. Si hablamos en cuestión de Profesión ingresos... de riesgo, ya está. O sea, que el Estado esté dando dinero a Cataluña para que le dé más dinero a los mozos de escuadra, separándolos cada vez más de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, me parece una ofensa. Y una desvergüenza. Pero, en fin, hablamos de políticos. Los políticos es así. Si consideramos que la política es un ejercicio serio, responsable y honrado de la actividad pública, estamos equivocándonos entonces en lo que estamos viendo. No estamos viendo ese ejemplo. Estamos viendo otros ejemplos negativos, que da vergüenza ajena. Pero bien, son los que están mandando en España, dirigen los recursos públicos, manejan el dinero y estamos a sus expensas. Ojalá y salga mucha gente ejemplar que tome medidas serias en estas cosas y en otras más, para que empecemos a pensar más en el bien común, en la ciudadanía y menos en las prebendas y los repartos y los privilegios de unos cuantos. Así es. Con eso nos quedamos, con ese mensaje. Gracias, Roldán. Hasta siempre, María. Adiós, adiós. No se muevan, que vamos a hacer un balance de la Semana Santa. Hasta aquí los casos del comisario Roldán. Cada lunes en Es la Mañana.